Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy les voy a traer la segunda parte del texto lacaniano de Intervención sobre la transferencia de 1951. En esta segunda parte vamos a focalizarnos en las críticas que le hace Lacan a Freud y cuáles son las razones para él por las cuales fracasa este tratamiento, por qué se interrumpe. Freud en un principio cree que la interrupción del tratamiento tuvo que ver con que Dora había hecho una transferencia hacia él, había transferido al señor K a la persona de Freud. O sea, para Freud, Dora le atribuía a él mismo las mismas intenciones que le atribuía al señor K. O sea, el señor K estaba cortejando, digamos, tenía pretensiones amorosas con Dora, y Freud dice que Dora transfiere esto hacia él y que Dora interpreta que Freud tiene también estos mismos deseos. Pero Freud pospone esta interpretación pensando que tenía más tiempo y al final Dora interrumpe el tratamiento antes de que Freud pueda haber hecho esta interpretación y él cree en un principio que este es su error. Pero luego, en una nota al pie, casi 2 décadas después de finalizado el tratamiento con Dora, Freud dice que cree que su error estuvo en la falta de apreciación del nexo homosexual que tenía Dora con la señora K. Es decir que para Freud, en esa nota al pie, dice que la mayor corriente inconsciente que había en Dora y que no logró identificar en ese momento con mucha precisión y poder comunicárselo a Dora, era la corriente de amor homosexual que tenía por la señora K. Y cree que si él hubiera podido identificar ese nexo y ponerlo en juego en el análisis, entonces el tratamiento no hubiera fracasado, no se hubiera interrumpido. Lacan dice que la opinión de Freud es que si él hubiera podido orientar a Dora en una tercera inversión dialéctica que no se produce, obviamente Freud no lo dice en términos de inversiones dialécticas, pero si hubiera podido orientar a Dora en el reconocimiento de lo que era la señora K para ella y obtenido la confesión de los secretos últimos de lo que era la relación entre ellas dos, entonces hubiera obtenido un reconocimiento hacia sí mismo, hacia Freud, y así habilitado el pasaje hacia el objeto viril. Entonces se pregunta Lacan, ¿cuál es la verdadera razón por la cual se interrumpe el tratamiento de Dora? Es la primera que dice Freud cuando escribe el historial, que es la transferencia que hace Dora hacia él del señor K, que Freud no logra interpretar a tiempo antes de que se interrumpa el tratamiento, o es esta segunda razón que da Freud, que para Lacan es la primera de derecho porque es la más importante, de que Freud no apreció de manera adecuada el deseo homosexual que tenía Dora por la señora K. Lacan va a decir que hay que creerle las dos razones y que hay que deducir lo que se entiende de su síntesis. Lacan primero va a examinar esta segunda razón de por qué se interrumpe el tratamiento, de la primera de derecho, va a decir él, que es la falta de apreciación del interés homosexual de Dora por la señora K. Freud va a decir que por mucho tiempo él no pudo encontrarse con esta tendencia homosexual que aparecía en sus análisis sin caer en un desconcierto que lo volvía ineficaz de actuar en este punto de manera satisfactoria. Y Lacan va a decir que la razón por la cual él no podía actuar sobre este punto de manera satisfactoria era por el prejuicio que él tenía, el mismo que lo lleva a falsear el complejo de Edipo, considerando ahí la prevalencia del personaje paterno como algo natural y no como algo normativo. Es decir que para Lacan, según yo entiendo, Freud siempre interpreta el deseo homosexual como una defensa frente al deseo genuino, que el deseo genuino siempre sería el heterosexual. Entonces no puede ver que en este deseo homosexual inconsciente que tiene por la señora K hay algo genuino. También va a decir que Freud confiesa en varios pasajes del texto el interés personal que él tiene por Dora y que es por ponerse excesivamente en el lugar del señor K como no logra posicionarse de forma adecuada en el análisis. Es decir, según yo entiendo, que este interés personal contratransferencial que dice Lacan por Dora, no sé si está hablando como de que le gustaba, ya que él se posiciona en el lugar del señor K, que es quien le hace proposiciones amorosas a Dora. Entonces no sé si Lacan está tratando de decir de que Freud sentía algo por Dora, contratransferencialmente, pero, ya que no lo dice con todas las letras, pero leyendo el texto no me parece algo descabellado. Entonces va a decir Lacan que Freud por esta contratransferencia vuelve
demasiado sobre el punto del amor que inspiraría el señor K a Dora y toma todas las variadas respuestas de ella como confesión en este punto. Incluso en la última sesión en la cual Freud dice que Dora ya no lo contradice, él queda muy satisfecho al final de esa sesión y Dora le dice, ¿acaso ha salido demasiado? Y luego la otra sesión es cuando abandona el tratamiento. ¿Qué es lo que sucede en la escena del lago? Donde el señor K le hace una proposición amorosa a Dora y Dora responde con esta bofetada, con esta cachetada. Bueno, Lacan dice que hay que atenerse al texto. Y lo que le dice el señor K no es mucho, ya que Dora lo interrumpe con esta cachetada, pero lo que llega a decirle es, mi mujer no significa nada para mí. Y Lacan dice que esta bofetada de Dora es como si ella le estuviera diciendo, si tu mujer no significa nada para vos, entonces vos qué significás para mí. Ya que el único interés que tenía Dora por el señor K era en relación al vínculo que tenía el señor K con la señora K, quien era el objeto último de su interés. Es decir, que el señor K, al decir mi mujer no significa nada para mí, es como si cortara ese vínculo que tiene con la señora K y entonces pierde el único interés que podía tener para Dora. También va a decir que la fantasía latente de embarazo que sigue a esta escena no es una objeción ante esta interpretación, ya que se produce justamente en las histéricas en función de su identificación viril. Pero Lacan no desarrolla mucho más este punto en el texto. Luego hablar entonces de la primera razón de por qué se interrumpe el análisis según Freud, y que es esta supuesta transferencia de Dora que transfiere al señor K sobre la persona de Freud y que Freud no logra interpretar a tiempo antes de que se interrumpa el tratamiento. Y se pregunta a Lacan qué es la transferencia y va a decir, ¿no es una entidad completamente relativa a la contratransferencia? Y va a definir contratransferencia en este texto como la suma de prejuicios, pasiones, dificultades e incluso falta de información en un determinado momento del proceso dialéctico. Entonces va a decir que la transferencia no es nada real del sujeto, sino que es algo que aparece en un momento de detención del proceso dialéctico y que lo que aparece son los modos permanentes según los cuales el sujeto constituye sus objetos. Yo entiendo que lo que está diciendo es que la transferencia aparece relativa a la contratransferencia, que son estos prejuicios, pasiones, dificultades, falta de información del analista. Es decir, cuando el analista está errando en su posición en el análisis, aparecen los modos según los cuales el sujeto constituye sus objetos. Es decir, empiezan a reaparecer estas formas de posicionarse frente a lo que serían los objetos infantiles, y esta forma de resistencia según la cual aparece la transferencia, digamos, a modo de resistencia, es entonces relativo al momento de errancia del analista, al momento donde aparece esta contratransferencia que interfiere en el proceso dialéctico. Entonces va a decir Lacan, ¿qué significa interpretar la transferencia? Es llenar con un engaño este momento de detención, y que aunque es un engaño falaz, vuelve a relanzar el proceso y entonces es positivo. Entonces dice que si Freud hubiera hecho esa interpretación de la transferencia, le hubiera dicho a Dora, ahora vos estás transfiriendo sobre mí lo que vos le adjudicás, le atribuís al señor K. Entonces esto, por más de que no era correcta, digamos, la interpretación, hubiera orientado a Dora, a pesar de Freud, a la dirección favorable, que es a asumir a la señora K como el objeto de su deseo. Es decir, que en la oposición que hubiera generado en Dora esta interpretación de Freud, la hubiera orientado igualmente a terminar virando, digamos, su atención hacia la señora K, y de esa forma hubiera relanzado el proceso de una forma adecuada. Y además va a decir Lacan que el hecho de Freud de haberse posicionado como sustituto del señor K lo hubiera prevenido de insistir demasiado en las proposiciones de amor de este, porque obviamente hubieran como rebotado hacia su persona. Entonces va a decir Lacan que la transferencia no es una propiedad misteriosa de la afectividad, sino que toma su sentido en relación al momento dialéctico en el cual se produce, que marca un momento de errancia, de error del analista, aunque sea el de querer demasiado el bien del paciente. Entonces va a decir que la neutralidad analítica alcanza su sentido auténtico en esta posición, que es la de tomar todo lo que sucede en el análisis, incluso el mal contra el que se lucha,
como equivalente en el nivel de su particularidad. Que yo entiendo que se refiere a que no querer demasiado el bien del paciente, no llevarlo como a lo que parece que está bien y alejarlo de lo que parece que está mal, sino tomar todo lo que sucede y viene de su subjetividad como equivalente en el nivel de su particularidad, es decir, sin juzgar como bueno o malo, sino simplemente tratar de abrirle camino a lo particular del sujeto que se expresa en lo que está sucediendo en el análisis, y que ese es el verdadero sentido de la neutralidad analítica. Entonces va a decir Lacan que la transferencia siempre tiene un mismo sentido y que es el de indicar los momentos de errancia y de orientación del analista. Y que nuestro papel es un no actuar positivo con vistas a la ortodramatización de la subjetividad del paciente. Es decir, mantener una neutralidad en algún punto que posibilite la ortodramatización, la puesta en escena de la subjetividad del paciente en la experiencia dialéctica del análisis. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya servido y la seguiremos la próxima sesión.